para, eh, para evolucionar, ¿no? Para mejorar el rendimiento organizacional, para mejorar los KPIs de la organización, para mejorar el desempeño de sus empleados, para mejorar la calidad y la efectividad de sus decisiones. En ese sentido, también hay una técnica que es, digamos, una técnica fuerte, muy, hoy ustedes deben haber escuchado o deben utilizar, a lo mejor si alguno trabaja cuestiones asociadas al data mining. El data mining es una técnica de administración, gestión y uso de datos en volúmenes grandes, muy grandes. El tablero de control en alguna medida tiene el propósito de resumir en imágenes concretas, cortas, entendibles, detectadas como claves para la toma de decisión, la información que de presentarse toda no podría ser seleccionada por ningún agente de decisión. Entonces, la idea es reconocer como la existencia de mucha información, de sobreabundancia de información que hace necesario que haya como procesos intermediarios entre el uso de esa información y su generación para que el gestor de la organización reconozca rápidamente con simples insights algunos elementos que son los que él necesita para la toma de decisiones. Por supuesto que esa información no se pierde, digamos. Todo lo que no se muestra sigue estando de todas maneras. El tema es qué elijo de todo eso con un proceso que tal vez yo no reconozca como, digamos, como realizado por mí, sino más automatizado, para que yo pueda revisar aquellos elementos que son los claves para mi decisión. Y ahí hay nuevos roles, porque obviamente esta ciencia que se genera a partir del uso del dato y de su visualización hace que los agentes de decisión tengan que tener algunas destrezas, algunas habilidades en relación a cierta tecnología que puede no ser informática, pero en general lo es, que le facilita la tarea de gestión de esos datos. Por eso se llama ciencia de datos, ¿no? Porque la visualización de esa información se hace a través del uso de tecnología, inteligencia artificial, elementos que permitan la predictibilidad, metodologías ágiles. Bueno, hay una dinámica en la gestión de las organizaciones que no es la misma dinámica que años atrás. Entonces, un poco es el sentido de esta unidad, ¿no? Disparar elementos que van a constituir el futuro de lo que ustedes vean como, o al que se van a enfrentar como gestores de la organización. Ese futuro tiene una caracterización contextual, y es este modelo de un escenario de predictibilidad poco amigable en un sentido tradicional, ¿no? La realidad es que cada momento en donde el gestor o el decidor tiene que accionar o tomar decisiones, se encuentra caracterizado, contaminado o lleno de algunos elementos que hacen que se vuelva como más complejo el análisis. Se llama modelo VICA porque empieza con la volatilidad, que tiene que ver con la velocidad del cambio, con el ritmo. También la I de incertidumbre, esta prácticamente imposibilidad de reconocer todas las aristas de una problemática determinada. El presente recoge alrededor de las variables que el decidor tiene que utilizar para su toma de decisión, reconoce como una falta de claridad, una falta de concreción, una falta de posibilidades de identificación clara de
la totalidad de las variables o su probabilidad de ocurrencia. Si yo el presente lo tengo en ese contexto, imagínense que el decidor toma decisiones, como ya lo revisamos con Simon, para que tengan un impacto futuro, es decir, las decisiones se toman antes de que tengan su consecuencia. Entonces, todo lo que se vuelva más incierto en el presente contamina en el mismo sentido ese futuro, ¿no? Entonces, cada vez las variables, los elementos que yo tengo que vienen o del pasado o que que están impregnados de esa realidad que considero como decididor que es el presente, hace que no sea la mejor manera o no sean todos esos elementos válidos para una decisión que tiene un impacto futuro. La C tiene que ver con la complejidad. La complejidad nosotros la hemos venido analizando desde que entendemos el entorno. El concepto de entorno viene de la mano de la complejidad. Muchos factores, volumen, variabilidad, cantidad de aristas distintas en un mismo factor. Esa distorsión que provoca la imposibilidad de tener en cuenta una única cosa, se llama complejidad, ¿no? Y esa complejidad solo puede ser atravesada o ser encarada, ser analizada con elementos que tienen cierta complejidad como herramientas, ¿no? Entonces, no es posible tomar decisiones en un largo tiempo, no es posible analizar todo, no es posible tener acabado conocimiento de cada uno de los factores que están insertos en esa toma de decisiones. Entonces, ser conscientes de que existe una complejidad también implica reconocer que el método con el que yo voy a encarar esa complejidad también tiene algunas aristas que voy a desconocer o no voy a poder manejar de manera consciente. Y por último, la ambigüedad, que va de la mano con esa falta de conocimiento, entonces con esa incertidumbre que convive en el modelo, que es esto de no tengo todo el conocimiento, entonces tampoco tengo seguridades, y no tengo todo el conocimiento, hay elementos de ese proceso que yo puedo desconocer, y esa falta de conocimiento implica que... Profe, ¿Cómo? ambigüedad ya lo había dicho. No, había dicho incertidumbre. Ah, lo anterior era de incertidumbre. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, VICA se Ah, llama, lo puse pero mal. ambigüedad es la última. Pero bueno, puede que lo haya nombrado, pero seguro no lo expliqué porque el modelo es la última variable. De todos modos, es muy parecido en algún sentido porque todas estas variables están interactuando entre sí. Esta falta de un conocimiento acabado sobre la situación, el evento, ese entorno, en ese momento, hace que uno tome decisiones sin tener una base sólida que le permita caer y volver a empujarse. Es decir, es como llegar en el fondo de la pileta, llegar al fondo y tomar impulso. Bueno, esa falta de terreno firme en una toma de decisiones en un contexto donde la predictibilidad es difícil, hace que nos falte esa seguridad. Por supuesto que estos modelos implican un cambio en la gestión, en la manera de hacer las cosas, de gestionar digamos, ese escenario. Entonces, si vamos a un entorno que va de lo simple a lo caótico, en donde las primeras características del entorno están más asociadas a la rutina y a la repetición, y el último a la turbulencia, a la velocidad de los cambios, a muchos factores que no conozco, hay, digamos, elementos de la teoría de la gestión o de la decisión o de algunas herramientas de administración
que yo puedo usar en unos entornos y en otros no tanto. Como por ejemplo, no sé, si yo tengo un conjunto de buenas prácticas, es mucho más fácil que eso sea de utilidad en contextos que se repiten, ¿sí? Entonces, en un entorno sencillo puede que sea una manera posible, y no tanto una buena práctica que se asume como que hay características. Si yo voy a usar una buena práctica es porque reconozco en esa buena práctica algunas características que se replican en mi contexto donde yo tengo que actuar, ¿no? Entonces, acá esa previsibilidad me permite a mí ajustar mis tiempos en relación al mejor desempeño de otros actores. En cambio, no es un modelo posible de aplicar para un contexto caótico o un contexto más complejo, porque hay variables que desconozco, porque necesito ser más rápido, necesito tengo que detectar prioridades y poder tomar una decisión veloz que me permita accionar y corregir si me equivoco, usar ese proceso de analizar y corregir, actuar, analizar y corregir, el de mejora continua, ¿no? Y focalizarme mucho más en lo que me va resultando útil en el momento y no tanto en algo perfecto, en algo que en la teoría de la administración hubiera sido la mejor estrategia, ¿no? El gestionar en un contexto caótico hace que yo no pueda tomar la mejor decisión. Voy a tener que tomar la decisión que más rápidamente logre efectos positivos sobre esa situación. ¿Está? Entonces, acá en este slide tienen como una caracterización de cada uno de los entornos y que algunas de las formas de gestionar ese entorno que puede tener el líder de una organización, aquel que tiene que tomar como las decisiones en ese momento. Por supuesto que ese entorno, este concepto lo deben haber visto ya, o si no, seguramente lo haremos en el segundo cuatrimestre cuando veamos comercialización 2, pero digo, esta idea de que el contexto está cambiando y cada vez cambia con mayor velocidad y prácticamente no llegamos a medir todas las etapas del ciclo de vida de las organizaciones y de los productos que con ella conviven. Hay un acortamiento en el ciclo de vida de los productos. Entonces, ¿esto qué provoca? Que se cambien un poco que cambie un poco el escenario, ¿no? O antes nosotros decíamos que había empresas que tenían cierto liderazgo y cuyo propósito era como satisfacer las necesidades de aquellos que eran considerados innovadores o adoptadores temprano de un producto, de un servicio, y que después venían una serie de seguidores rezagados que podían atacar otro tipo de público, el público que llegaba tarde, el que elegía, pero que ese público era de un volumen tan grande que muchas empresas podían tener ese rol. Bueno, si el ciclo de vida del producto se modifica, hoy por hoy la posibilidad de, digamos, de atacar o de atender las necesidades de este público, del público que se llama la gran mayoría, que luego va a consumir un producto, que es ese 74% que ven en gris oscuro, esa posibilidad llega como muy tarde a la acción de la organización y hace que no esté asegurada. Esto es, muchos productos no tienen ese tipo de consumidores, es decir, se agota su consumo con la mayoría temprana, ¿no? Con ese que está en verde flúor. Es decir, no cumplen todo el ciclo. Entonces, si yo soy una empresa que vengo rezagada, que estoy lejos de las que lideran el contexto en el que yo me muevo, probablemente
no llegue a tener clientes a quien venderle. Es decir, no todos los productos que yo pueda aprovechar para insertar en el mercado, aun cuando en realidad la teoría indicaría que podría hacerlo, me va a suceder que hay tanta volatilidad en los gustos del consumidor que muchos productos pasan desapercibidos por parte del consumidor. Entonces, hay un mercado que se está cerrando para aquellos que vienen lento, con los empresarios que vienen detrás. O sea, las demandas son muy aceleradas, entonces tengo como que estar más en la línea, cuanto más cerca esté el líder, más posibilidades tengo no de competir con él, pero sí de aprovechar ese mercado que él deja de lado por los avances tecnológicos, porque él va a seguir atendiendo a los innovadores, atendiendo a los adoptadores tempranos. Entonces, esta realidad hace que el empresario tenga que tener una actitud mucho más dinámica, cambia un poco el paradigma, esta idea de que va a haber un gran público, que estamos hablando de que en un momento llegó a ser más del 40%, la zona gris oscura, que ese grupo de público ya en muchos productos, sobre todo si tienen alguna relación con la tecnología, prácticamente no llegan a esa instancia. Entonces, este cambio hace que se acorten mucho los tiempos y en todas las organizaciones se necesita tener como una estrategia innovadora o una estrategia de innovación que acelere la adaptación de la organización a los tiempos que le toca vivir. Entonces, acá aparece digamos, como una necesidad de que el gestor de la organización tome conciencia de que tiene que manejar dos ritmos en la gestión. Uno que es un ritmo un poco más predictivo, un ritmo más anticipativo y un ritmo un poco más adaptativo. Son distintos modelos para gestionar, pero conviven en la organización. Distintos sectores utilizan lo mejor que tiene cada uno, ni es bueno el predictivo y el adaptativo malo, o el adaptativo bueno y el predictivo malo, sino que son procesos que tienen lógicas diferentes. Es decir, si yo uso un modelo adaptativo, voy a tener algunas características que, que llevar adelante, porque tiene una cierta manera de gestionarse el conocimiento a partir de ese modelo. En cambio, el predictivo tiene otro conjunto de elementos que deben gestionarse para que el administrador tenga éxito en su uso, ¿no? Entonces, un modelo predictivo se utiliza más en cuestiones que requieren cierta estabilidad. Y por supuesto, en aquella cuestión digamos, asociada a la producción o a la cadena de productos, en donde yo tengo que analizar mermas, tengo que tener cierta estabilidad para mejorar los rindes y la eficiencia de mi negocio. Entonces, el modelo predictivo lo que me permite es anticiparme a la situación. Entonces, debo empezar una ejecución con un método un poco más ordenado. El adaptativo es menos estable. Entonces, un método predictivo es un método típico de gestión o un modelo muy válido para escenarios de rutina, pero no de rutina porque la rutina sea una decisión, sino porque la rutina es la mejor opción para ese tipo de actividad, ¿sí? En donde yo trabaje con mejora continua, en donde necesite cierta eficiencia o productividad. Por eso ahí van a ver que hay ejemplos en donde hay ciertas seguridades, desde una rutina para hacer una construcción determinada hasta la cadena de montaje de una producción. En cambio, el modelo adaptativo son modelos más empíricos, más de ensayo, más de prueba y error,
en donde se revisa permanentemente, pero se van buscando adaptaciones de la situación que permiten generar un espacio para que se haga algo diferente, ¿no? Entonces, es típico que este tipo de modelos de gestión lo utilicen áreas como comercialización, como innovación, como desarrollo de software, actividades más creativas, ¿sí? Entonces, con esto estoy diciendo que este tipo de gestión no es excluyente en un tipo de organización, es decir, las organizaciones tienen los dos modelos conviviendo. Y por supuesto que esto implica que la mentalidad, es decir, la empatía que tenga el gestor de la organización con un modelo o con otro, hace que se enfrente al contrario. Por eso es tan difícil negociar entre áreas, ¿no? En un área productiva, en donde yo necesito tener stock permanentemente para asegurarme la continuidad del proceso, voy a defender modelos predictivos, pero la gente de compras que tal vez necesite ajustar el punto de equilibrio del tiempo del pedido y ahorrarse costos de almacenamiento, y va a estar siempre tratando de adaptarse a modelos que le permitan un just in time, y eso a veces no siempre, no a veces, no siempre coinciden los intereses. Entonces es muy difícil cuando la mentalidad de los actores que están involucrados no se adaptan al modelo de gestión que les toca defender o el que les toca trabajar. En ese sentido, vamos a revisar algunas herramientas, algunas tienen un buen... todas hicieron un aporte sobre la gestión. El primero es el modelo de cascada. El modelo en cascada es un modelo creado por Robert Cooper. Es un modelo que permite la gestión por compartimentos, en etapas. La idea es reducir la complejidad. Entonces, lo que busca es dominar espacios que, trabajándolos como un todo, serían imposibles de dominar. Es un modelo que ha recibido varias críticas y de hecho ha dejado de usarse en un montón de organizaciones, pero todavía es un modelo válido para la gestión de la complejidad. Este modelo domina la complejidad a través de reducir el proceso, es decir, de definir etapas con funciones que están entrelazadas de una etapa a la otra, es decir, tienen cierta continuidad y hay actividades que van a resultar paralelas, pero el proyecto es gestionado por distintos actores en distintos momentos. Entonces, se trata de dividir el proceso o esa complejidad como en etapas un poco más simples. Tiene la lógica del mapa conceptual y una rutina de tareas operativas, ¿no? Para gestionar el proyecto en este caso, el mismo autor en su libro lo trabaja sobre el desarrollo de un nuevo producto, ¿no? Desde llegar, desde la idea del producto hasta el lanzamiento del producto, trabaja como distintos momentos en donde hay un hito que el autor llama puerta en su libro y dice, bueno, acá hay un pasa, no pasa, digo, si voy por este camino sigue, si no, no avanza. Ese pasa, no pasa en auditoría, aquellos que son contadores, es el checklist de validación, ¿no? Entonces, separa en 5 estados, que él llama estados, pero son etapas, que lo que diferencia un estado del otro es la puerta, ¿no? Entonces, primero, la generación de la idea y la puerta es, la idea es válida, ¿no? Después tengo que trabajar con digamos, con un escenario de validación de esa idea, que es un reconocimiento de que esa idea tiene cierta solvencia para el negocio en el que me encuentro, que puede ser aceptada por el contexto, pero que es como en el proceso de lanzamiento de producto que hemos visto en marketing o que van a ver en marketing 2. Esto es la validación de la prueba de concepto,
¿sí? No hay producto, acá no hay prototipo todavía, entonces la idea es, bueno, yo voy a llevar adelante una idea, bueno, acá es el sensor que mide que todos los actores estén como en marcha, ¿no? Que nadie se haya bajado del barco o del tren. Pero después aparece la necesidad de construir el caso, ¿no? De construir el modelo de negocio, de ver si va a ser rentable, de ver si tengo todos los elementos necesarios, si satisface con empatía la necesidad del cliente, digo, si resuelve el problema, si se trata de una decisión. Y por supuesto, vamos hacia el descubrimiento. Digo, no todas las ideas se convierten en un descubrimiento real. Entonces, bueno, voy hacia ahí y veo, esto es válido, tiene una acción en el mercado, va a ser aceptado, lo van a consumir, y por último, lo valido, digo, hay un grupo de adoptadores tempranos, de innovadores que prueban todo, bueno, ahí voy con ese producto a ver si pasa el test, y si es así, voy al lanzamiento concreto una vez producido. Este modelo en cascada, que como verán tiene las mismas etapas que la del lanzamiento de un producto, define un conjunto de funciones cruzadas que hace que esos dos roles, el de la etapa y el de la puerta, vayan conviviendo y vayan como permitiendo la continuidad del proceso o rechazándolos. Por supuesto que en cada hito hay factores claves que son las que miden el éxito de la función y permiten reconocer cierta innovación. Esos hitos o esos factores claves del éxito de esa etapa del proceso están en la puerta y son los que proporcionan una decisión de sigue o no sigue en una organización. La estructura mental de un proceso en cascada tiene como una, digamos, como una dinámica más estática. Por eso decimos que el modelo en cascada ha sido criticado bastante. ¿Por qué? Porque como separa la complejidad en etapas, y esas etapas van como marcando los hitos, la verdad es que el proceso se vuelve un poco más lento y es reticente a recibir información del contexto dentro de las etapas. Es decir, si yo planifico el proceso, es como que organizo mi tarea de una manera que permite la gestión del proceso en su totalidad, pero no se retroalimenta permanentemente del entorno. Entonces, es muy difícil utilizar el modelo de cascada para una modificación radical de un producto. Y la innovación en general es radical, es más un ensayo de prueba y error. Entonces, es muy difícil que lleguemos a un buen puerto en poco tiempo con un modelo en cascada. No quiere decir que no funcione, pero hay entornos que son más disruptivos en donde este modelo no puede ser utilizado por su determinación, es decir, por ser tan lento en el proceso. Tiene mejoras, por supuesto, tiene una lógica de mejora continua que es bastante o sea, que no es que es bastante, que es muy positiva, pero no es siempre aplicable. Por eso es que hay que encontrarle, o hubo que encontrarle al modelo de cascada un reemplazo que trabajara en entornos que además de complejos fueran dinámicos, que además de complejos fueran caóticos, que además de complejos fueran imprevisibles, ¿no? Este modelo que veníamos describiendo al principio. Entonces aparecen modelos que requieren que los actores sean distintos, tengan modelos mentales diferentes, que tengan una mirada más integradora, en donde lo disciplinar sea la clave, en donde no cortemos o no frenemos el pensamiento divergente. El design thinking es el pensamiento del diseñador, ¿no? Es un modelo mental, un modelo de diseño
que surge del comportamiento disciplinar que tienen los diseñadores. En general, diseñadores que son más, más proclives o más tendientes a generar ideas nuevas. ¿Qué hace el Design Thinking? Separa el proceso en tres grandes etapas: inspirar, idear, implementar. Y esta metodología de generación de ideas tiende a centrarse en el usuario y busca tener como la lógica de los diseñadores. Esta lógica de diseñadores permite pensar en un proceso como una exploración de ese contexto, entendiendo el mismo proceso que tiene el de cascada, pero más dinámico, en donde está siempre validándose con el cliente o potencial cliente. Tiene dos grandes momentos: un momento que el diseñador le dedica al espacio de entender el problema, y por otro lado, al de generar la solución, que si bien obviamente son dos caras de la misma moneda, digo, porque la solución va a ser solución si resuelve el problema, tienen como distintas lógicas. En ambas conviven los dos pensamientos creativos, el convergente y el divergente. El convergente pensando en sintetizar y el divergente en crear, en generar ideas. Entonces, entender el problema, identificar claramente la necesidad e interpretar esos hallazgos respecto del problema son la esencia que me va a permitir alimentar la idea que va a convertirse luego en la solución de ese problema. En el espacio de la solución van a estar la generación de ideas, la construcción de un prototipo que se pueda probar y el testeo de ese prototipo. Yo les subí a la plataforma un videito de Design Thinking donde se explica el procedimiento de una manera un poco más práctica. Es bastante sencillo, digamos, pero como herramienta es bastante resistida en la gestión de la administración. Digo, ustedes seguramente, bueno, ahora lo vamos a charlar, pero seguramente tienen como la lógica de que el que gestiona la organización está sentado detrás de un escritorio, y la lógica del diseñador tiene o exige una interacción más desordenada, ¿no?, de la gestión. Entonces, se asume que el que administra tiene cierto orden, y el pensamiento del diseñador, este design thinking, es más desordenado en la lógica de creatividad, ¿no? ¿Para qué? Para convivir estos tres escenarios, digamos, la necesidad de incorporar tecnología, de que el negocio rinda, y por supuesto, contemplando las necesidades del cliente. Para eso, hay algo que los diseñadores llaman insight. En el contexto de la innovación, un insight es un descubrimiento revelador, ¿sí? Es como una luz, es cuando encuentro algo que refleja con claridad la motivación del consumidor o de mi cliente. Entonces, si yo tengo claro ese insight, si yo descubro eso que mueve o moviliza la decisión del consumidor, seguramente voy a tener un satisfactor en sentido amplio a partir de mi idea, que conduce a que ese producto o ese servicio sea exitoso. Es decir, si yo tengo claramente identificados los insights y resuelvo o diseño mi solución en relación a eso, probablemente mi negocio sea más exitoso, ¿no? Entonces, este design thinking tiene algunos grandes hitos asociados a la necesidad de incorporar cierto cambio de paradigma en la mentalidad, ¿no? Les decía recién, bueno, a la administración siempre se asoció al administrador con el orden, con el método, con tener muchos papeles. Digo, bueno, hoy cambia mucho ese escenario, necesitamos, por supuesto, introducir cambios en la manera de pensar las cosas que tenemos, digamos,
no resistirnos a un pensamiento más complejo, entender que hay decisiones que no son perfectas y que si yo, que muchas veces es mejor tomar una decisión rápidamente que pueda tener un efecto inmediato en lo que necesito y que tal vez no sea la mejor, porque a veces la mejor no llega oportunamente. Entonces, esa lógica hace que el proceso de design thinking sea como más útil en la teoría de la administración, digamos, como que va cambiando ese paradigma. Y por último, el Lean Startup es una metodología para creación de empresas que está asociada al ciclo de desarrollo de productos mediante mediante adoptar la práctica o puesta en práctica de los productos como una herramienta esencial para validar la hipótesis del negocio. Entonces, este modelo hace que es una lógica del sector productivo, digamos, el Lean Startup, hace que uno ensaye el prototipo en el mercado para validar los resultados. Esta lógica dentro de la teoría de decisión sería inadmisible en otro momento. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir probando las decisiones a ver cómo nos va. Y bueno, la realidad es que ir probando versiones de los cambios organizacionales hace que tengamos un aprendizaje válido. Entonces, ¿por qué traigo esta teoría? Porque esta teoría también o esta metodología es más una herramienta que una teoría, esta metodología también incorpora una habilidad en el gerente, digamos, la posibilidad de ir midiendo con un grupo reducido de personas algunas decisiones que se van tomando y en función de eso ir avanzando. Entonces, hay 4 grandes principios del Lean Startup que pueden colaborar con que se implementen en una gestión organizacional. Primero, la idea de que una decisión tenga como un producto mínimo viable. Digo, hay una versión reducida del nuevo producto que sirve para tener mucho aprendizaje sobre la situación. Entonces, esta lógica es la de probar en la mesa chica de la toma de decisiones determinadas decisiones para ir midiendo el esfuerzo y viendo si hay o no resistencia respecto de esos cambios organizacionales. Es usar la lógica del producto mínimo viable para esto. Segundo ejemplo de que los principios pueden aplicarse es el test el ensayo de la prueba y error de las hipótesis contrarias, es decir, experimentar versiones distintas, opciones, ir probando alternativas. Nosotros en la lógica de la decisión siempre pensamos en una decisión que va por un camino o va por otro. Digo, bueno, si yo tengo una mesa chica en donde puedo ir probando versiones, es decir, puedo ir incorporando elementos para que la teoría de la decisión se ponga en discusión, es probable que tenga mejores decisiones en el corto y mediano plazo. Ir probando, incorporar modificaciones sobre las decisiones. Nos cuesta mucho la dinámica de incorporar datos cuando el proceso está en funcionamiento, digo. Es como que nosotros vamos, votamos y listo, ya está, votamos. Hasta dentro de unos años no tengo que volver a votar. Bueno, no. Acá la decisión es continua. Todo el tiempo estamos tomando decisiones que involucran algún desafío para modificar la decisión anterior. Entonces, el hecho de tener dinámica en los procesos, de que no todo esté tan organizado, hace que uno se acostumbre a esa dinámica y que esa costumbre de cambio sea lo único constante, ¿sí? La apertura, la habilidad de aceptar ese cambio permite generar mejores decisiones. Y por supuesto, el último principio, que tal vez sea el más importante, porque es el que incorpora a los otros como elemento, es el de construir, medir y aprender, es decir, decidir algo, medir sus resultados,
aprender de eso, ese ciclo que hace que la mejora continua tenga cierta dinámica de permanencia en las organizaciones que genera aprendizaje. Estos tres modelos, desde el de cascada, de design thinking o el Lean Startup, son modelos ágiles que lo que hacen es modificar la tradición de la cascada original, del modelo estático, para abordar proyectos en contextos donde no hay datos, o los datos son muy pocos, o hay cierta complejidad, o virulencia, o violencia en la velocidad de los cambios. Entonces, estos modelos permiten reducir el riesgo de las desviaciones entre las necesidades, es decir, entre la lógica de la empatía que se requiere respecto del consumidor y sus necesidades, o el usuario, y los requisitos que yo tengo como estructura de producción, como necesidades de eficiencia o productividad en la decisión. Estos dos modelos permiten trabajar con dos premisas distintas. Lo primero es saber que no siempre los usuarios saben lo que quieren. Nosotros mismos como decisores somos usuarios de nuestras propias decisiones y no siempre tenemos claro cuál es el problema. Entonces, el tomarnos el tiempo de decidir en relación a la definición del problema es clave para poder generar soluciones que sean válidas. Y segundo, que durante el proceso de decisión las necesidades pueden ir modificándose. El contexto puede evolucionar, pueden aparecer variables distintas. Entonces, no siempre estoy en condiciones de un escenario ideal para que la toma de decisiones contemple en el momento antes de la decisión todas las variables que yo necesito para decidir. Entonces, como ese contexto es prácticamente imposible, hay un alto grado de incertidumbre, necesito entrenarme en metodologías que me permitan ir incorporando el conocimiento mucho o poco que yo vaya generando a medida que atravieso el proceso. Hay 4 grandes valores que se priorizan, no se descartan otros, pero se priorizan en las versiones ágiles o en las metodologías ágiles en relación con sus opuestos, ¿no? Entonces, ese movimiento de metodologías ágiles ha definido, fíjense que es un modelo que estamos hablando del principio de los años 2000, 4 grandes valores. Es necesario la interacción de individuos, es decir, validar todo el tiempo, ir y venir con el individuo. Entonces eso está priorizado sobre la lógica del procedimiento y de las herramientas, es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Es mejor ir validando todo el tiempo con el individuo. El segundo elemento es tener una lógica de la automatización a través de alguna herramienta tecnológica. Software funcionando es mejor que documentación exhaustiva. Fíjense que hasta hoy una ISO 9001, que es la madre del documental en gestión de la calidad de procesos, está reduciendo el documento requerido como evidencia, porque la evidencia de trazabilidad la tiene el software. Entonces, tiene la priorización, obviamente, si esto es posible, ¿no? Porque hay organizaciones que no pueden sistematizar nada, o que se resisten a sistematizar. Otro de los valores es la colaboración con el cliente como parte del negocio, y no un acuerdo de partes únicamente. Y por supuesto la última es una respuesta ante el cambio, antes de quedarme en el plan y cumplirlo, digamos. Antes estaba mal visto en las organizaciones que vos no dieras un informe de cómo estaba el planeado versus el real, digamos. Hoy hacer eso es necesario, pero para poder dar una respuesta al cambio, es una herramienta para y no el resultado. O sea, la comparación de los desvíos, el análisis de la planificación versus la realidad, no es porque eso es la herramienta que me va a permitir decidir, sino es un elemento para definir estrategias que me permitan adaptarme al cambio. ¿Sí? Hay mucho valor en los elementos de la derecha, pero
siempre las metodologías ágiles van a priorizar los elementos de la izquierda. ¿Está? Y esos principios me llevan a distintas metodologías que yo les dejo acá para poder por ahí explorar un poco más, pero hay como grandes, digamos, como grandes etapas o grandes bases sobre las cuales se puede asentar una metodología o un principio del negocio ágil. Primero, la sustentabilidad de las decisiones, priorizar lo simple, la atención hacia la excelencia, la calidad continua o la mejora continua, la priorización del cliente, la comunicación permanente, digamos, como variables que son claves para que los principios ágiles o los 4 esos valores que vimos recién sean como sostenidos en el tiempo y pueda implementarse una teoría con esta lógica, ¿no?, de gestión más ágil. Acá les dejo un caso que ahora vamos a ir a los grupos y lo vamos a chusmear un poquito, pero es una transformación organizacional a partir de una digitalización, para que ustedes vean cómo un posible, digamos, negocio tiene soluciones que tienen estas metodologías o que han involucrado estas metodologías como posibles herramientas de la gestión. Ahora lo vamos a ver, así que no se estresen, que ya volvemos a ese tema. Cerrando, la estrategia de metodología ágil, cualquiera sea, ya sea el design thinking o sea el Lean Startup, lo que hace es acompañar a la gestión de una manera colaborativa para que tengamos una estructura de pensamiento que se aleje de lo lineal y se transforme en una exploración continua para que la ejecución sea también una construcción que tenga una dinámica continua. Entonces, las iniciativas estratégicas en un pensamiento de lógica divergente hace que permanentemente esa cultura de creación de valor sea aceptada en una organización. Si yo no pienso abiertamente, no ejecuto abiertamente. Si pienso lineal, ejecuto lineal. Si pienso ágil, ejecuto ágil. ¿Estamos? Hay algunas palancas para el cambio hacia una cultura ágil. No es fácil en una organización instalar este modelo de gestión o estos modelos de gestión que parten de un cambio en la lógica mental, pero hay algunas palancas que son claves, que si yo puedo ir moviendo, es posible generar la cultura. Lo primero es trabajar con valores, con cultura arraigada y cambiar, trabajar sobre experimentación en las organizaciones, permitir el fracaso, ser más flexibles. Segundo, las personas, el foco en las personas, en cualquier rol, ya sea el cliente, ya sea el empleado, ya sean los gestores, el trabajo en equipo, la dinámica de grupos, el trabajo por objetivos, el cambio hacia proyectos, valorar las herramientas o las skills propias de cada uno y potenciarlo. También la lógica de reconocimientos, no solo económicos, métricas de desempeño, valorar al que pone el hombro, al que trabaja más, al que está más conectado con el desempeño organizacional, incentivar a que otros valoren. La autovaloración y la valoración colaborativa es una buena herramienta para generar palancas hacia una cultura más ágil. Dinamizar el proceso, trabajar con procesos más cortos, con incubación, con implementación más ágil, trabajar en marcos de paraguas que puedan tener distintas lógicas mentales que permitan apalancar, como, bueno,
el Lean Startup, el Design Thinking, algunas como Kanban, que son otras metodologías, pero que tienen esta misma lógica. Y por supuesto, ser coherente entre lo que se dice en la organización y lo que se hace, digamos, vender la idea bien, pero ejecutarla de la misma manera, tener cierta revalorización o puesta en valor de la palabra dentro de la organización que se ha perdido bastante en la organización actual. El fundamento de por qué los gerentes debiéramos tener como esta dinámica más instalada en la mente es porque los proyectos más ágiles y más creativos tienen menos costos, porque si el error lo cometo rápido, suele ser más barato. Es decir, hay una transformación cultural hacia el testeo, hacia eh, hacia el ensayo de la prueba y el error, hacia la transformación de una organización más dinámica, más flexible, donde los cambios no sean tan resistidos. A ver si los descubro por ahí. Estamos algunos, ¿no? ¿Hablé mucho? ¿Se quedó alguno? ¿Ya se fueron todos? No, lo normal. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Que Nada malo. normalmente hablo mucho. Bien, nos vamos a ir, ahí les voy a pasar el link del videito para que vean el caso, por acá por el chat, y nos vamos a ir a unos grupos para que, no es un video, perdón, es una página, para que puedan hacerme como un resumen en los grandes puntos claves donde ustedes ven implementado el caso, en el caso, alguna de las metodologías de las que hablamos hoy o algún elemento que hayamos visto hoy. ¿Ven el enlace? Sí, sí. Perfecto. Bueno, nos vamos ¿les parece 4 grupitos? Hola, buen día. Yo tampoco. No sé, como que habría que encontrar en el caso este algo de lo que ella explicó, pero no entendí bien qué. Sí, dale, dale, dale. Oh,
¿Qué estaban diciendo? Perdón que no escuché. Que no entendía qué era lo que teníamos que hacer. Hay que leer el artículo ese que mandó y explicarlo, va a resumirlo. Y ver dónde aplicó lo que explicó. Bueno. Tendríamos que decir lo de la creación de los grupos y que cada grupo tenía roles y responsabilidades. A ver, decime que yo lo voy anotando. Hablar de los grupos. Sí, pone como que crearon 4 grupos principales que cada uno tiene roles y responsabilidades específicos para la ejecución ágil de proyectos de esos. De los proyectos. Sí. Y que la transformación fue un proceso continuo que busca impulsar un cambio en la cultura. Que busca un cambio. Continuo. No. Sí, puse que la transformación Un fue un cambio. proceso continuo. Sí, Que busca impulsar un cambio cultural o un cambio en la cultura. Perfecto. O sea, cultura me imagino que debe ser organizacional. Sí, sí.
Y también que al principio, Podemos hablar también de que, si bien no se menciona, hay características de las Lean Startup. sí, sí puede ser. Pero bueno, no sé, mejor no porque ni lo nombra. No, no sé igual qué era eso. Pusieron todo el cambio de modelo de gobierno que dice en casi en los últimos párrafos. Igual iría también con el cambio de la cultura. A ver. ¿Quieren que le mande? Que venga la profe un toque. Dale, como quieran. Este toque. No sé si hay alguno de ustedes ¿Somos quiere. los tres? ¿Quieren? Es más fácil, sí. ¿Cómo? Hablamos un poco cada uno. Nos vamos pisando, entonces ninguno se manda ninguna cagada. Si no, ya fue, lo dejamos armado así, con lo que dijimos y listo. Bueno, no se olviden que se elimina todo esto. Sí, ahora me lo anoto. Cópienselo. En algún WhatsApp web, no sé. Bueno, sabés que el botón de pedir ayuda mucho no sirve. Sí. Sí, no. Voy a ir a preguntarle igual. Ya vuelvo. Sí, Tommy. Hacer. ¿Están viniendo todos? Ahí venimos, sí, los tres. Dale, Ahí viene dale. enseñando. Hicimos como un resumen, Bien. pero no sabíamos bien qué era lo que teníamos que decir cuando te planteamos el trabajo. Muteen un poco alguna de las dos. Llama. Ahí, Tommy, te escucho.
La idea es ver qué metodología creen que usa, o sea, qué de los elementos que vimos hoy está aplicando. Hay varias cosas que el banco está instalando. Es más que nada eso, digamos, la idea es hacer un intercambio entre todos los grupos, no es que un grupo va a exponer o algo. Correcto. Por eso yo, porque encontré, digamos, en un caso, encontré el banco y por eso es que lo busqué la página y ahí incluso está como preparada para aplicar la metodología. La información que provee podría permitirte aplicarla, identificar las etapas del LEAN. No, por favor. ¿Qué te dijo? Ah. Dios mío. Lo de ágil, eso digámoslo, si lo nombra específicamente. Sí, sí. Y bueno, no sé qué más. Bueno, a ver quién se anima a arrancar comentándome qué leyeron en el caso que les haga acordar a lo que conversé hoy a la mañana, a lo que diserté prácticamente hoy a la mañana. Primero yo vi como claro que eso de usarlo en un grupo de trabajo pequeño. No lo puso en todos los países, no lo aplicó a todo el mundo, como que trabajó, vio que servía, que no, y después cuando sí lo abrió a todos, también era a sectores pequeños, no a toda la organización, y después Perfecto. ampliando. Bueno, ahí hay dos variables importantes, como probar la metodología en espacios acotados. Hoy hablaba yo de la mesa chica o un Eso. espacio de decisión, digamos. Y lo segundo es que cuando lo escalo también, no necesariamente a toda la organización. Vieron que hay una comparativa en la presentación que yo les hice en donde hay metodologías para ventas y otras metodologías más aptas para producción, en donde yo necesito algunos principios de cada metodología como aplicables, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con eso, digamos, con la posibilidad de ir por sectores, de no a todo, no en todos los momentos, no siempre, pero sí agilizar el proceso mediante la utilización de alguna de esas metodologías. ¿Alguien más? ¿Sí? Correcto, correcto, perfecto. Sí, de hecho es lo que más usan. Y también usan bastante el design thinking, pero más en la mesa chica, digamos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? También dice que es un proceso continuo y que intenta cambiar la cultura, como que no es solo aplicar algo y dejarlo ahí, sino que es un proceso continuo para aprender y mejorar. Bueno, ahí
hay algo que es interesante, que tiene que ver con, vieron que al final de la presentación yo les mostraba como distintos disparadores o potenciadores del cambio, y uno de los ejes es la cultura, digamos, cómo introducir cambios culturales. Esa es como la herramienta desde la que ellos se desprenden. Es lo que usan como potenciador, podría decirse. Sí. Sí, de hecho, a ver, lo que da origen a la necesidad de cambiar los modelos de gestión es el VICA, digamos. VICA no es el único, es un modelo de descripción del entorno. No es el único, pero porque eso el nombre se lo pone un autor, ¿no? Pero la existencia de un entorno con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad, con esas características del entorno hacen que nosotros debamos utilizar otros mecanismos para la gestión. Por eso aparecen nuevos modelos de gestión que pueden enfrentar más exitosamente un entorno descrito con esas características. No, por favor. ¿Algún otro comentario? Profe, yo quisiera agregar que, digamos, durante el desarrollo del caso se pueden observar las diferentes dificultades que puede haber en toda toma de decisión, ¿no? Desde la difícil adaptación al cambio por parte de algunos colaboradores, hasta Correcto. también la manera estratégica en la que, hey, bueno, vamos a irnos directamente por a implementarlo al área principal. Bueno, yo lo veo así, como al área principal donde fomenta este tema de la cultura Agile. Y digamos, quería como acotar algo, y es que justamente BBVA se ha caracterizado, y de por sí si uno ingresa a la página, ellos tienen podcast donde a cualquier persona del común ofrece las charlas sobre este tipo de metodologías, porque en sí son las metodologías que el día de hoy están cogiendo como furor en las organizaciones, teniendo en cuenta que las organizaciones dejaron de ser un poquito estáticas, bueno, dejaron de ser estáticas y ahora están muy al margen de... Dejaron de ser un poquito estáticas, decir. Sí, pues ya las organizaciones y los gerentes, ya no se habla como gerente, sino como el líder, tienen que empezar a implementar este tipo de metodologías, donde aquí también yo lo relacionaba con todos los factores del cuadro de mando, ¿no? Desde clientes hasta colaboradores, hasta procesos. Entonces es como la misma palabra, pienso yo, que metodología es como la nueva manera de ser más eficientes, ¿no? De utilizar lo que ya está, lo formal, y mejorarlo a una eficiencia pronto más agradable a todos los factores que intervienen, pensaría. Perfecto. Sí, yo creo que el caso es bastante gráfico porque casi todos conocemos la empresa y sabemos que es privada y sabemos que es de servicio, con lo cual tiene como varios requisitos que pueden permitirnos un análisis más profundo de la metodología. Profe, yo tengo una pregunta, y es justamente debido a este caso. Y desconozco, porque justamente un banco fue el principal, o sea, como que ha sido la entidad PUM que ha incursionado con estas metodologías. Porque un banco, no sé si tú No, de pronto sabes. No, en realidad no es un banco, digamos. La realidad no es que no es el único caso, ni siquiera es el primer caso, digo, es un caso bastante descriptivo porque además lo utiliza comercialmente, digamos, lo utiliza como una campaña, se ha basado en la estrategia de comunicación del uso de la metodología para dinamizar la competencia, es decir, para trabajar en la captación o en la atracción de clientes potenciales, digamos. Es un banco que usa mucha comunicación. BBVA es un banco que tiene una estrategia de comunicación muy fuerte al lado de todos los que compiten con él del sector privado. Pero no es la única ni la primera empresa, ni ese servicio. Sí creo
que este tipo de metodologías es mucho más permeable a ser utilizada en empresas que prestan servicios que en empresas industriales. Por lo menos en el sector industrial, en la parte de producción, es más complejo utilizar metodologías ágiles. No así para la parte de diseño de producto, ¿no? Pero sí para la parte de producción, porque tiene otras características el proceso. Vale, profe. Ok, gracias. No, por favor. Bien, bueno, entonces, vamos a ir cerrando el día, digamos, hoy es... Yo quiero decir algo. Dale, A dale. lo mejor estoy equivocado, pero No. el texto me da como chamullo, porque del mismo banco, porque lo plantea como si fuera una idea de ellos a hacer un método Lean Startup o el otro, y en realidad el que pusieron ese método para mí fueron las fintechs, Sí. que salieron las apps y ellos le copiaron, pues si no se quedan muy atrás. No, yo en eso, por eso le respondí a Cami lo que le dije hace 2 segundos atrás. Digo, el banco es el BBVA es un banco muy comercial en muchos aspectos, digamos, en un sentido positivo lo estoy diciendo, digo, ha conseguido captar clientes a través de su comunicación, es muy eficiente su mecanismo de captación de clientes, con lo cual no es extraño que utilice comercialmente una estrategia como esa. Lo que vos decís, Damián, es real. Digo, ellos se apropian del uso de una metodología. Copiaron mal acciones porque se quedaban todo atrás, mal. Sí, pero por eso digo, copiaron una estrategia que le funcionó, un benchmarking hicieron. Pero aún así hay empresas, hay clientes que han que no tienen esta mirada tan o más crítica, digamos, o sea, el común del público reconoce una proactividad en el servicio al cliente que no tienen otros bancos. ¿Sí? Entonces, ¿es un ejemplo de uso? Sí. Ahora, también es verdad que lo usan estratégicamente, o sea, el aplicar una metodología y apropiarse como de ser los dueños de la metodología en un sentido de implementación, es una estrategia que ellos mismos implementan para captar clientes. Es real lo que decís, Damián. Ahora, eso no hace que sea, que eso no los retrasa, todo lo contrario, en muchos aspectos los pone un paso adelante. Digo, hay otros bancos que compiten en el mismo sector y están lejos de eso. Privados estoy hablando, ¿no? Siempre privados, porque el público tiene como otros procedimientos. Sí, entiendo, profe. No, sí, perfecto. Sí. Pero coincido con vos y además... sí, además las billeteras virtuales hacían tal cual el método Lean Startup, porque... mucho antes, además. Con el método prueba y error y aparte te daban la versión beta primero, para que vos... Sí, igual hay muchas... Bueno, vos, Dami, evidentemente sos una persona que estás dentro del grupo que ha probado cosas nuevas, digo, pero no sé cuántos han mirado billeteras virtuales de los que están acá, levanten la mano. Uno, dos, tres, bueno, y vos, Dami, 4, de 16, ¿sí? Gente que está, digamos, que son los que mueven o van a mover el contexto organizacional en la actualidad y en el corto plazo. Ojo, profe, que yo tengo, mi principal banco es un banco, digamos, es tradicional. ¿Pero por qué? No, fue el primero que tuve, después, claro, sí, quedó, pero... Por eso digo, fue mucho más ágil que las billeteras virtuales, mucho. En la mayoría de los casos sucede así, y si te pones a pensar, los que te hacen investigar, o sea, ¿cómo fue tu primer acercamiento a una billetera virtual? Y, por ejemplo, en un momento, me da vergüenza decirlo. No, decilo, porque yo te voy a decir cuál fue el mío. Negocio y estaba totalmente en negro, me perdía ventas por la tarjeta de crédito, por no estar con los bancos tradicionales que te pedían miles de documentación,
y bueno, aparecieron billeteras virtuales con las cuales yo podía cobrar con tarjeta de crédito sin ningún requisito de presentar un Claro. producto, un arma. Entonces me fui asociando a esas billeteras y mi negocio prosperó mucho más rápido con una metodología Pero bueno, totalmente, pero además la pandemia empujó además de esto, sí. al 80% de la gente al uso de billeteras virtuales porque fue mucho más ágil. ¿Y quiénes son los que promovían esto? Los emprendedores que lograron hacer la sinapsis de intermediación en esa época. Es decir, un actor que te resuelve el problema de venta digital, por ejemplo. Sí, sí, sí. Aún, Para mí revolucionaron. Entonces, sí. de ahí todas las entidades financieras, yo le digo retrógradas. Bueno, está bien. Eh, Cada uno tiene sus opiniones, ¿no? perdían, sí. Y sí, y es Profe, así. imagínate que yo recibo ahora un WhatsApp todos los días de una entidad bancaria que me dice, venía a buscar la tarjeta de crédito y yo no la voy a buscar porque no me sirve más. O sea, no me interesa. Bueno, yo no la vayas a buscar, Damián, No. pero yo hace por lo menos fíjense, en la era de la transformación digital, hace por lo menos unos 5 años que sistemáticamente todos los años doy de baja una máster de Banco Provincia que nunca tuve. O sea, una máster que nunca me llegó, que nunca tuve, que nunca usé, me cobran la renovación todos los años y todos los años tengo que ir personalmente, porque la doy de baja por sistema, pero la sigo viendo, entonces voy personalmente con una carta de documento, me la dan de baja, me dan un comprobante de que la dieron de baja y vuelvo a mi casa. Y al año siguiente se renueva, entonces tengo que hacer lo mismo. Digo, hay mucha inconsistencia en la transformación digital de las organizaciones y en el uso adecuado de esa tecnología para mejorar o traccionar los cambios hacia adelante. Ahora, nosotros vamos a tener que adecuarnos porque vamos a ser los que vamos a gestionar ese cambio. ¿Estamos? El año que viene, en análisis organizacional, una nueva forma organizacional va a tener que ser la organización digital. Bueno, gente, a ver, ordenémonos. Lenda, ibas a intervenir. Sí, iba a preguntar acerca del parcial, sí, iba a ser la misma metodología, pero creo que iba a decir eso. Exactamente. Los temas son las últimas 4 unidades, la última parte de formulación en adelante de Bueno Campos, tablero de control y la unidad 8. Va a ser con casos normalmente, yo creo que el caso lo voy a tener el jueves recién, estoy viendo si tengo 3 ahí dando vueltas, pero como ninguno completa, lo más probable es que decida una evaluación parecida a la del recuperatorio, en donde haya alguna pregunta más cerrada también para hacer una variación en la calificación, porque si hago pocas preguntas, lo que me pasa es que tengo muy bajas notas. ¿Se entiende? Entonces, me pasa lo del primer parcial, que muchos aprobaron porque tuve que bajar a 4. Así que por ahí van a ser 8 preguntas, como en el recuperatorio, en donde algunas van a ser más de verdadero o falso, de opción múltiple o cerradas, y algunas más asociadas al caso. ¿Estamos? Perfecto. Profe, Sí. ¿desde dónde serían entonces los temas? El mismo tiempo, sí, ahí te contesto, Fiamma. Gilen, es el mismo tiempo porque las otras son cerradas. De hecho, fue el mismo tiempo para el recuperatorio. ¿Desde qué unidad? Ya te digo, mira, ahí te muestro. Te digo el tema si querés, para que... Dame un segundo. Profe, disculpa. buenos Dime. días. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿La evaluación va a ser solo la parte teórica No, teórica y práctica. y práctica? Ok, vale.
O sea, Gracias. igual que el primer parcial, digamos. Ok, gracias. Desde la unidad 5 en adelante, Fiamma. Listo, profe, Yo gracias. tomé en el primer parcial de la 1 a la 4 sin tomar la 3 porque la tomaban en práctica. En este caso, vamos a la unidad 5, 6, 7 y 8. Yo tengo una consulta, profe, pero sobre la bibliografía. Sí, dale. Sobre los KPI hay dos. Ahí está el libro que tiene 50 páginas y después hay otro libro que se basa, hay otro PDF que se basa sobre el libro. El libro, exacto. ¿Cuál, al final, cuál leo? Cualquiera de los dos. Con uno Los me dos alcanza. tienen la misma, o sea, vos tenés que entender el concepto que cada uno, digamos, te propone. Claro, yo tomé el PDF que se basaba en el libro. Perfecto. De autores. Ah, perfecto. Pues si no tenía que volver a leer todo. No, a ver, digamos, la idea es que vos entiendas que, digamos, yo no voy a hacer una pregunta, como el examen es virtual, yo no hago preguntas teóricas, así solo de conceptual. Sí, entiendo. Alguien hizo una pregunta por el chat. A ver, profe, ¿cómo tomaría cuadro de mando? Como, digamos, preguntarte cuál es su utilidad, ver qué indicadores elegirías del caso, qué le propondrías, digamos, tienen que entender el concepto del cuadro de mando. Digo, el caso puede estar utilizando algún tablero y bueno, y pedirte a vos que describas por qué usa una variable u otra, o que definas cuáles son los grandes elementos, o qué características tiene el cuadro de mando del caso, de esa manera. Todavía tenemos pendiente, estoy tratando de organizar la charla, porque el problema que tenemos con la chica que preparó el ejemplo del caso de su empresa es el horario, porque ella tiene vivos en este horario, pero por ahí, si no podemos, por ahí la podemos hacer abierta para que vaya cuando pueda, el que pueda, asista a la clase, o la grabamos. Pero la idea es hacerla igual antes de que termine la cursada para que vean el uso en una empresa y le puedan hacer preguntas. Profe, consulta. Dímele. ¿Cuál es el autor de Tableros de Control? Prahalad. Porque, ¿cómo cuál es el autor? Kaplan tenés ahí en la bibliografía. No, para saber dónde profundizar de eso. ¿Cuál era el libro que tenía que ver? Yo le subí el documento, digamos, del autor. No le subí el libro porque el libro tiene 300 páginas, no lo van a leer, no tiene ningún sentido. Pero digo, puedo subírselos igual para que lo tengan si quieren, pero hay 2 artículos sobre tablero. Yo no voy a tomar cuestiones teóricas que no estén dentro del material que les di. Mariana. Sí, Dino. ¿Te puedo hacer una consulta sobre un contenido? Hágame. Sí. ¿Viste la diversificación concéntrica? Sí. Que vos tenés 3 tipos: marketing relacionado, tecnología y tecnología y marketing. Sí. ¿No me darías un ejemplo concreto de cada uno? Porque me cuesta diferenciar esos 3. A ver, cuando vos tenés relacionado es porque estás relacionado a algo. Entonces, vos podés estar relacionado al marketing, entonces vos tenés un nuevo mercado, pero con una estrategia comercial idéntica. Por ejemplo, la venta online, por decirte una manera, digamos, podría ser mucho más profunda la descripción, porque además estamos pensando en diversificación. Al ser diversificación, vos estás abriendo el mercado, no es ni producto igual, ni siempre estamos dentro del cuerpo de producto distinto, mercado distinto, pero hay un anclaje comercial que vos respetás. Entonces, cuando vos tenés una diversificación relacionada en cuanto al marketing, es porque hay algo de lo que vos hacías antes que te sirve para este nuevo mercado, para este nuevo producto. Eso por un lado. Podemos irnos a una estrategia más tecnológicamente relacionada. En ese caso hay un mecanismo de producción, un proceso o algo asociado a tu mecanismo de trabajo que te permite encarar ese nuevo mercado con ese nuevo producto, pero con una lógica que tu sector productivo reconoce. ¿Sí? Entonces es relacional
pero relacionada a eso, a la tecnología, porque sabemos usarla, aprovechamos un conocimiento adquirido para la estrategia nueva. Esas son las dos separaditas. El ideal de lo diversificado, de la diversificación relacionada es que esas dos cosas se den juntas, ¿sí? Cuando vos, además de aprovechar una herramienta tecnológica o un conocimiento tecnológico, un saber hacer, además utilizás la misma técnica comercial o el mismo mecanismo de llegada al consumidor, porque el tipo de público que tenés y el tipo de producto que vas a venderle a ese público tienen cuestiones comunes asociadas a lo que vos venías haciendo antes. ¿Sí? Entonces, la diferencia es el mecanismo de producción o el mecanismo de llegada del proceso de eslabones de la cadena productiva, digamos, porque puede que no sea industrial, no tengas producción, sino tengas un servicio, digo. Pero que, digamos, el ejemplo de lo distinto tiene que ver con el uso o no de un conocimiento previo en relación o a marketing o a tecnología. No sé si te respondo y no. Sí, está claro. Lo que a mí me cuesta identificar son ejemplos, diferenciando uno de otro. Ponele, la otra vez habías dicho el tema de los seguros y otros intangibles, pero me cuesta ubicar si es marketing relacionado, ahí, solo tecnología. Por ejemplo, y depende, por ejemplo, si vos, la lógica de seguros tiene, por ejemplo, una actividad distinta, pero que tiene la misma lógica comercial, sería la venta de prepagos de planes de ahorro. ¿Me entendés? Eso sería comercial. Es otro negocio, pero que usa la misma lógica. Vende algo intangible. El que vende seguros puede vender eso perfectamente. ¿Se entiende? Sí, sería solo marketing relacionado. Eso sería solo marketing. ¿Por qué? Porque vos ahí no tenés un circuito productivo porque además no estás, el tipo de producto, uno está encarando una necesidad real, una obligación legal, y el otro una expectativa de mejora de calidad de vida porque voy a acceder a un auto. ¿Me explico? Entonces, el circuito productivo, la cadena de valor no es la misma, pero sí el mecanismo de venta. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Yo no, a ver, yo tengo que tener un seguro en el auto. Ahora, puedo no tener un auto. Nadie me obliga a eso. Ahora, algo que podría ser en relación a una tecnología productiva o una herramienta tecnológica o un software, si yo tengo cierta, por ejemplo, capacidad instalada en mi fábrica para elaborar alimentos, no sé, estoy pensando, digamos, alimentos relacionados con algún insumo, como podría ser el maíz, pienso en voz alta, ¿no? Estoy inventando el ejemplo en este momento, pero y tengo capacidad instalada, pero mi público es distinto, el tipo de necesidad que cubro es distinto, el tipo de negocio al que me dedico es distinto, pero yo sé que mi capacidad instalada puede atender eso, eso sería productivo. Entonces, por ahí puedo, no sé, agregar una cadena de producción o una línea de producción asociada a algo que yo sé hacer. No sé, estoy pensando, pensé en maíz, pero podría pensar, yo hago vidrio y de repente puedo hacer la abertura del vidrio si la cadena de producción me permite el ensamblaje de ambas cosas. ¿Sí? En ese caso, hasta el público tal vez sería el mismo, entonces por ahí podría ser concéntrica de ambas. Digo, podría ser comercial, porque se la vendo de la misma manera, ya no le vendo el vidrio solo, sino que además vendo con una estrategia comercial y productiva similar. Pero, digamos, el ejemplo va a depender mucho de, yo no, digamos, no me imagino una lógica de venta de
de diversificación que tenga que ver con lo productivo, tiene que ver con una capacidad instalada que vos tenés, con un saber hacer tecnológico, asociado en general a la producción. Podría ser la incorporación, por ejemplo, no sé, si vos usás fabricación o vendés tecnología o fabricás tecnología, poder incorporar algo de, por ejemplo, reparación de esa tecnología usando un saber que ya es preexistente en tu negocio con un destinatario que es otro público. Digo, no sé, de repente estoy vendiendo o produciendo celulares o produciendo computadoras y de repente incorporó un servicio que tiene que ver con, es otro negocio, con otro público, con la reparación de esa tecnología. Y ahí es otro público, porque digamos, no es que le vendo al cliente final, sino que le vendo al que presta el servicio, digamos, de venta, digamos. Yo soy el productor, no tengo la cadena. Ahí podría ser de tecnología, por ejemplo. Perfecto, se entendió, gracias. Sí, a ver, hay muchos ejemplos. Lo que pasa que tenés que irte como a la descripción del caso puntual para poder describirlo, digamos. Vos pensá, si la pregunta si fuera en relación a que vos inventes un ejemplo, concéntrate en describir con claridad el límite de la diversificación. ¿Sí? Entonces, si el límite es hacia una tecnología o hacia el marketing, digamos, concéntrate en que el ejemplo, aunque sea inventado y aunque la organización no exista, el ejemplo sea solo de marketing, o solo de tecnología, o ambas, pero digamos, vos tenés que describirlo con tus palabras, no necesariamente tiene que ser una empresa real. Si sabes el concepto, lo vas a poder inventar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Meli. Profe, cuando habla de la fase de elaboración del cuadro de demanda integral, sí. Una es el establecimiento de objetivos estratégicos y tiene 4 perspectivas. Pero después de analizar todas las perspectivas, como que usted agrega un título que habla de 4 tipos de procesos. ¿Esos procesos están dentro de la perspectiva de proceso interno o están aparte? Como aparte de que están dentro del proceso, digamos, de fijación de esos objetivos. Pero como que termina de hablar todas las perspectivas, pasa el proceso interno, pasa de la perspectiva de formación de crecimiento y después vuelve a hablar de 4 tipos de procesos que son muy parecidos o, por ejemplo, son parecidos a lo que toca una figura dentro del libro. Entonces yo no entiendo si está bien que los relacione. ¿Estás hablando del PowerPoint mío? Sí. A ver, dame un segundo que voy a ver si no me doy cuenta a qué te referís. Porque no es, en general, tomo la misma presentación, digamos, de 2 minutos, ahí está. ¿Qué slide? La 25. Perfecto. Y la 24. Sí. Yo no entiendo si esos 4 procesos están relacionados con la perspectiva del proceso interno. Sí, obvio, sí, todos. Fíjate que son todos procesos internos.
Hay uno nada más que es el proceso, digamos, por ejemplo, que tiene que ver con indicadores relacionados con el ambiente, pero a ver, pero son todos internos, pero son todos abiertos, porque la organización es abierta. Digo, son todos procesos internos, pero hay un contexto de relación con el cliente, de satisfacción del cliente, ¿me explicó? Sí. O sea, el medio ambiente no es de la organización únicamente, es compartido. Yo tengo una responsabilidad social respecto del uso de residuos. Entonces podría haber un indicador en relación a eso. ¿Entiendes? Sí. Saber eso. Son todos indicadores internos, porque son los indicadores que definen digamos, lo que es prioritario para la organización. ¿Algo más? Bueno, igual cualquier cosa me escriben, no tengo problema. Yo voy a hacer como un... Yo tengo otra consulta, pero no es sobre es sobre los libros. Sí. Viste que están todos en PDF. Bueno, yo ayer quise imprimir el de Bueno Campos y salió muy chiquita la letra. No, porque Bueno Campos lo que tiene es que no está digital. Ah, claro. Si querés preguntar en el centro de estudiantes, porque yo lo proporcioné, digamos, a ver si está la versión original. Yo la versión original la llevé en libro, por si la tienen ellos escaneada. Al escanearla, la escaneás de dos hojas, entonces, pero es un libro tan viejo que ya no es ni ilegal subirlo, pero no tiene una versión digital. Claro, sí, yo, viste, separé los capítulos de ayer y probé con imprimir una hoja y era imposible leerlo. Es imposible, sí. No, a ver, podés leer, o sea, lo que podés hacer es ampliarlo e imprimir hoja por hoja, pero hoja por hoja, digamos, con hoja única. Yo lo que hice cuando lo escaneé es escanear las dos carillas. Claro, sí, yo por eso probé, te queda chico. Claro, sí. Pero va a perder calidad. Pero insisto, hace muchos años que estoy escaneándolo ese libro, que lo tengo escaneado, hace muchos años que lo dejé en los dos centros. Capaz que el centro tenga una mejor versión, digamos, para imprenta, porque nunca se quejó nadie, digamos. O sea que capaz que tengan una buena impresión ellos. Fui el primero que me quejé. ¿Eh? Fui el primero que me quejé. Entonces. Sí, de verdad. O sea, nada. O nadie lo leyó, Damián, también puede ser. No, estaba re bien. Lo que pasa es que es chiquita la letra cuando sale. Entonces, ¿qué? Que no lo leyó nadie, ¿no? Gracias, Tom. Nadie se encontró con ese problema. Yo detecto dos cosas. Primero, cuando me avisan que falta una hoja, ahí quiere decir que por lo menos la miraron. Y bueno, y esto que me está diciendo Dami. Bueno, nada, estamos en contacto. Hoy tienen hoy les aviso por las dudas, por si a alguno le interesa, hoy a las 19 en Junín y mañana a las 10 de la mañana en Pergamino presencial, viene el gerente comercial de una empresa que comercializa las M&M, los chocolatitos, bueno, y 1000 cosas más. ¿Y lleva muestras? ¿Cómo? No sabemos todavía, pero si lleva, Meli, yo te prometo que no entran al aula, o sea, se quedan en la puerta. Entonces no voy nada. Lo traemos desde el equipo para una entrevista de análisis organizacional, pero la hicimos abierta, así que por si tienen ganas de ir y tienen tiempo, por supuesto, están invitados. Junín, hoy 19, Pergamino mañana a las 10 de la mañana. Nos vemos, chicos. Profe, una consulta. Dime. ¿Las notas del recuperatorio para cuándo van a estar? Para hoy, yo ya estoy terminando. Ah, listo, bueno, muchas gracias. No sé las prácticas si ya se las dieron, pero... No, todavía no, pero como hoy tenemos práctica, calculo que nos irán a decir. Bien. Sí, yo calculo que a la noche las habilito ya.
Bueno, muchas gracias. Álvaro, Buen día. buen día. Chao, profe.